Bien, buenas tardes a todos. Les voy a dejar acá una clase grabada para que podamos ir poniéndonos al día con algunos temas que tenemos retrasados y principalmente que podamos avanzar un poco en el desarrollo de la aplicación. Nos hace falta colocarle varios componentes y bueno, el ciclo está avanzando, entonces necesito que vayamos colocando ya la información o dándole forma un poquito a la parte de la aplicación. En la última clase, si se recuerdan lo que estuvimos trabajando, si ejecutamos en ese caso la aplicación, lo que estuvimos trabajando es terminar la parte del uso de login y que ese nos llevara a un nuevo activity para que pudiéramos mostrar nada más el mensaje de bienvenida. Ese mensaje de bienvenida solamente nos aparecía por ahí con un texto plano. Le colocábamos el católica.edu.sb y la contraseña nos 34567. Y si le dábamos iniciar sesión, pues nos aparecía Hello Android, que es el dashboard activity que se había creado previamente. Entonces, en lo que vamos a trabajar en la clase de ahora es empezar a colocar algunos elementos adicionales. Solamente hay una carpeta que quiero mostrarles, que les he agregado dentro de la plataforma. Esa se llama recursos. Entonces hay que descargar eso, es un archivo zip. Ese archivo zip lo tienen que descomprimir, y después de que lo hayan modificado, ese archivo zip lo tenemos que agregar hacia los recursos que tenemos dentro de la aplicación. Recuerden que aquí está en la parte del draw, y lo que vamos a hacer es movernos esos elementos, esos 4 elementos que tenemos acá, que los vamos a estar ocupando durante el desarrollo de esta clase. Los vamos a mover hacia la parte de la aplicación. Entonces lo voy a colocar acá, ahí le damos un refactor y ya tenemos listos los elementos con los cuales vamos a hacer la parte del diseño de nuestra aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es que, si se recuerdan, en la parte de la aplicación estuvimos trabajando con el diseño del logo. El logo que tenemos de la aplicación no es tan bonito que digamos, solamente le habíamos puesto la parte del Instagram. Entonces, dentro de los elementos que les acabo de mencionar, hay uno que se llama logo, justamente se llama así, logo.jpg. Si lo abrimos, se van a dar cuenta que les aparece este dibujo, y ese es el que vamos a estar utilizando para el diseño de nuestra aplicación. Entonces, como ya vimos que se llama logo, nos vamos a ir a buscar, en este caso, el login screen, y en el login screen vamos a buscar la función donde tenemos la parte de la imagen. Este es el email, aquí tenemos la imagen. Aquí por el momento tenemos la imagen de Instagram. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a borrar esa imagen de Instagram y le vamos a colocar la imagen del logo. Y adicionalmente a la imagen del logotipo, le vamos a agregar de una sola vez dentro del modifier, le vamos a agregar un tamaño, le vamos a poner un punto size, y le vamos a decir que va a ser de 200.dp el tamaño del logotipo con el cual vamos a trabajar. Y con eso ya podemos probar cómo nos ha quedado la parte de la imagen. Van a notar que hemos cambiado el logotipo que teníamos de Instagram ahora por el logotipo de nuestra propia aplicación. Aquí aparece el logotipo plasmado dentro de la aplicación. Es nada más un pequeño desarrollo, o sea, ahí ustedes lo pueden cambiar si ustedes quieren, lo pueden modificar si así lo desean. Ahora vamos a empezar a trabajar con la parte de la aplicación. Se recuerdan que cuando le dábamos clic acá nos iban a aparecer la siguiente pantalla. Entonces, para hacer eso vamos a ir optimizando un poco la aplicación. Le vamos a ir agregando algunos elementos en la parte de los paquetes. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear los diferentes paquetes que corresponden a las diferentes pantallas que va a tener nuestra aplicación. Así que aquí donde dice Computer Solution, le hacemos clic derecho, nos vamos a la opción New, y en la opción New le vamos a dar la opción Package, y aquí vamos a agregar la primera paquete que se va a llamar Accounts en minúsculas.
Luego le damos clic derecho, vamos otra vez a New, Package, y vamos a crear el otro que se va a llamar catálogo, catálogo en inglés, abreviado catálogo, y luego vamos a agregar otro paquete que en ese caso va a ser nuestra parte principal, que le vamos a poner dashboard, se llamaría dashboard. Entonces ahí ya tenemos los tres paquetes creados. Luego nos vamos a la parte del dashboard, así como teníamos login aquí en el dashboard, pues vamos a crear un nuevo Kotlin class, le vamos a poner file, y a este le vamos a colocar dashboard screen. Y ya tenemos nuestro primer archivo creado. A este archivo le vamos a crear una función de tipo composable. Esa función le vamos a llamar dashboard screen. Le vamos a llamar dashboard screen y ahí vamos a empezar a diseñar en nuestra parte de la aplicación. Le voy a colocar ahorita los elementos. Esto es nada más un diseño previo, o sea, no vamos a agregarle mayor cosa. Le voy a poner un box y dentro de este box le voy a colocar algunas características, como por ejemplo un modifier. Le voy a poner un modifier punto que utilice el máximo espacio de la pantalla, y adicional a eso vamos a hacer que el contenido del elemento se encuentre alineado al centro. Entonces ahí lo dejamos centrado, y dentro del box, en la parte interna, le vamos a poner un text, que en ese caso ese text va a decir ese text tenemos que importarlo, debería de ser el composable, tenemos que importarlo y le vamos a poner como texto dashboard. Y ese sería el contenido de la primera pantalla. Luego este contenido de la primera pantalla le vamos a colocar un color de fondo en esta parte de acá de una sola vez para poderla diferenciar. Le vamos a poner un background y aquí le colocamos un color.blue. Este es nada más como ejemplo para que tengamos una idea más adelante de cómo vamos a ir distribuyendo nuestra parte de la aplicación. Entonces ya tenemos esa pantalla de ese color. Ahora nos vamos a crear el otro archivo. Voy a copiarme esta información que tenemos acá tal cual está, la vamos a copiar y voy a regresar a esta parte de acá. Me voy a crear un nuevo Kotlin class, seleccionamos el file y aquí le vamos a poner catálogo screen, y en ese catálogo screen vamos a seleccionar de nuevo composable y ahí le ponemos catálogo screen, y ahí vamos a pegar lo que teníamos previamente en el otro, y solamente que aquí le vamos a poner, en lugar de eso le vamos a poner catálogo, y hacemos exactamente el mismo proceso para trabajar ahora con el account screen, que sería la parte de la cuenta. Entonces vamos al account, le damos clic derecho, le damos new, seleccionamos le damos new, seleccionamos Kotlin class y aquí le ponemos account screen, y en ese account screen hacemos el mismo proceso, creamos una función de tipo composable, le ponemos fun account screen, pegamos el texto y aquí le vamos a poner datos de usuario, solamente de esa es con ese texto, datos de usuario. Entonces esa va a ser en ese caso las diferentes pantallas con las cuales vamos a trabajar. Ahora bien, básicamente hemos creado tres pantallas. Van a ser la pantalla del dashboard, la pantalla principal. Vamos a crearnos ahora o vamos a trabajar con la pantalla del catálogo de productos. Esa es una pantalla donde vamos a mostrar información acerca de cómo funciona dicho catálogo.
y vamos a mostrar otra que es donde se muestra la parte del perfil. Son 3 pantallas que vamos a diseñar dentro de la aplicación. En ese sentido, como ya tenemos definidas las 3 pantallas con las cuales vamos a trabajar, entonces el siguiente paso sería hacer que esas pantallas puedan navegar. Y alguien podría decir, pues lo que tendríamos que hacer sería crearnos otro activity, así como lo hicimos entre el login y el dashboard activity. Podríamos crearnos otro activity para el account screen, otro activity para el dashboard, ya lo tenemos, y otro activity para el perfil. Pero ya sería el manejo de demasiados activity. Y si vamos a crear una aplicación muy grande, vamos a tener que ir diseñando para cada una de ellas un activity diferente. Entonces lo que hay que hacer es utilizar un componente de Android que se le conoce como Navigation Component. Ese componente, ese Navigation Component, lo que hace justamente es permitirnos tener diferentes pantallas, así como hemos colocado en esta ocasión, y navegar entre esas diferentes pantallas en una sola activity. Tenemos una sola activity y lo único que hacemos es ir cambiando de pantalla en pantalla. Y ya no es necesario estar utilizando el proceso de ponerlas invisibles y volverlas a activar como nosotros aprendimos previamente en el diseño de las aplicaciones, sino que este proceso ya va a ser de manera más automática, manejada directamente con un componente específicamente orientado hacia eso. Entonces para ese proceso vamos a crearnos un nuevo paquete. Le vamos a dar clic derecho en el paquete, luego nos vamos a New, luego nos vamos a Package, y en Package vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar Navigation. Le ponemos así, Navigation. Y en ese nuevo paquete Navigation le vamos a poner un nuevo archivo, vamos a Kotlin Class, y a ese nuevo archivo le vamos a poner nav component. Ese es el nombre del archivo con el cual vamos a estar trabajando. Ya que tenemos el nav component, agregamos aquí una función de tipo composable. Y en esa función de tipo composable ponemos el nombre de la función, se va a llamar nav component. Y aquí vamos a agregar el componente que nos va a permitir navegar entre las diferentes aplicaciones. Pero para que eso funcione es necesario que le agreguemos una librería adicional. Yo les he mencionado anteriormente que vamos a estar trabajando con diferentes librerías. Entonces nos tenemos que venir hacia acá, hacia el build Gradles, y en las librerías que hemos aprendido previamente para trabajar con la parte de la aplicación. Entonces aquí vamos a colocar esa nueva librería. Lo vamos a poner abajo del activity. Entonces aquí le ponemos implementation. Y esa es la nueva librería con la cual vamos a trabajar. La nueva librería viene de Android X punto navigation, dos puntos, y le ponemos navigation compose dos puntos, y la versión que sería la última es la versión 2.97. Esa sería la versión que me aparece recomendada. Entonces con esa versión le damos sincronizar now para que empiece a descargar los archivos correspondientes a los paquetes que acabamos de incorporar. Vamos a esperar un momentito a que se rellene o a que se descarguen los paquetes. Ahí está haciendo el proceso de descarga de toda la parte de la aplicación. Y cuando ya ha terminado el proceso, ya podemos cerrar este archivo y nos regresamos ahora hacia el nav component, que es con el cual estábamos trabajando. Entonces aquí en el nav component vamos a empezar ahora a crear los diferentes objetos con los cuales vamos a diseñar el proceso de navegación. Primero debemos de crearnos una variable. Le voy a poner a la variable navigation controller. Esta variable navigation controller va a ser una variable que me va a permitir, o es en este caso el objeto que me permite cambiar de pantalla en pantalla. Entonces con él es el que vamos a estar haciendo el proceso de manipulación
de los elementos que acabamos de mencionar. Y este es de tipo remember nav controller. Debemos de crearlo de ese tipo para que podamos trabajar con ese elemento. Luego vamos a crear otro objeto que se llama navhost. Ese navhost, si cuando les aparezca el listado y que importe el correcto, seleccionen el que aparece acá, que dice, por en esta sección dice Start Destination. Deben de seleccionar ese porque hay uno que dice Graph y ese corresponde a otro paquete. Entonces debemos de seleccionar el que dice Start Destination en esta parte de acá. Casi no se lee, pero básicamente ahí dice Start Destination. Entonces ahí le damos Enter y ahí vamos a agregar algunas propiedades y algunos elementos que corresponden en este caso a este nav component. Primero vamos a agregar la propiedad nav controller, y a ese nav controller le ponemos el navigation controller que tenemos en la parte de arriba, que es la primera propiedad indicada. Y también tiene otra propiedad que se llama Start Destination. Ese Start Destination por el momento le voy a colocar comillas para poder empezar a programar en ese caso ese elemento. Y ahí ya tenemos creado el navhost. Ese navhost, si le colocamos encima, tiene varias propiedades con las cuales podemos empezar a trabajar, pero básicamente por el momento con esas dos es suficiente para poder empezar a diseñar los elementos. Ahora en la parte interna del navhost, si se dan cuenta aquí dentro de las llaves me pide una función lambda, una lambda function. Entonces ahí voy a crear un elemento que se llama composable, y en ese elemento composable vamos a empezar a agregar cada uno de los datos con los cuales vamos a trabajar. Entonces ahí, si se dan cuenta, me aparecen unas llaves, pero este necesita unas propiedades. Entonces le agregamos ahí dentro de las propiedades una propiedad que se llama route, y en el route le vamos a colocar el nombre de esta pantalla. En esta pantalla le voy a poner dashboard, por ejemplo, y adentro le digo que cargue el dashboard screen, que es este que tenemos acá. Ahí cargamos el dashboard screen. Ese es el elemento con el cual vamos a trabajar. Es, digamos, el primer componente. Significa que cuando yo quiera cargar la pantalla principal, el dashboard screen, que es la pantalla que diseñamos acá, cuando yo quiera cargar este texto, entonces lo que vamos a hacer es mandar a llamar a este elemento. Este elemento lo voy a copiar de nuevo, lo copiamos y lo pegamos abajo, y ahora voy a crear un segundo elemento que sería el catálogo. Entonces el router va a decir catálogo, y aquí me va a cargar en este caso el catálogo screen, y lo mismo hacemos, lo pegamos en la parte inferior, y ahora vamos a crearnos el otro que sería el account, y aquí cargaríamos el account screen. ¿Cómo le pusimos? Account screen, y ahí cambiaría o cargaría en ese caso la cuenta. Ahora bien, para decirle con cuál pantalla va a arrancar, lo que tenemos que hacer es colocarle aquí en el Start Destination el nombre del primer elemento que va a cargar. Estos son las etiquetas que identifican cada uno de los elementos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que iniciara con el catálogo, entonces aquí le puedo poner catálogo. Si yo quisiera que iniciara con el account, ahí le puedo colocar account. Pero en ese caso yo le digo que quiero iniciar con el dashboard, entonces le pongo dashboard. Esta etiqueta que tenemos acá debe de coincidir con esta que tenemos en la parte de arriba, para indicar cuál es el elemento que va a empezar a trabajar. Ahora el siguiente paso es este elemento, que es el nav component que tenemos acá, es el que vamos a cargar en el dashboard activity. Por aquí teníamos el dashboard activity. Este dashboard activity le vamos a borrar todo esto. Se acuerdan que se lo crea automáticamente cuando usamos el asistente, no lo vamos a usar.
En esta parte de acá le crea un scaffold, que ya lo vamos a ver en su momento, pero por el momento aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto que se llama de tipo surface, y en ese surface por el momento yo le voy a colocar un modifier para que tenga un objeto de tipo modify que rellene el máximo espacio que tenemos en la pantalla. Y adicional a eso, vamos a ver si le podemos agregar el color. El color, no, este color no, este no es necesario, solamente vamos a poner el modify. Y luego en la parte interna, ahí vamos a cargar el nav components, la función nav component. Entonces con eso ya debería de cargar la primera pantalla. Vamos a ver si funciona. Lo ejecutamos. Ahí como incorporamos una nueva librería, se van a dar cuenta que se va a tardar un poquito más. Colocamos las credenciales, admin @católica.edu.sb. Más adelante vamos a hacer cambios para que esto se modifique automáticamente. Y si se dan cuenta, ya apareció el dashboard. Ya apareció en la parte interna el texto con la información que necesitábamos mostrar. Ahora que ya ejecutamos esta parte de los elementos, vamos a hacer que podamos navegar entre ellos, porque si se dan cuenta solamente me muestra el dashboard, pero pues cómo hago para mostrar la otra pantalla, cómo hago para mostrar el catálogo y cómo hago para mostrar la otra que sería el otro elemento que teníamos en la parte interna. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a regresar al nav component. Y yo les decía que este elemento que tenemos acá, el navigation controller, es el que se encarga de controlar el objeto como tal, el elemento que permite, digamos, intercambiar entre cada una de las pantallas. Entonces este objeto se lo vamos a enviar a cada una de las funciones. Se lo enviamos al dashboard screen, se lo enviamos al catálogo screen y se lo enviamos al account screen. Cuando ya los tenemos especificados, lógicamente ahora tenemos que ir a modificar cada uno de los elementos. Vamos a empezar con el dashboard screen, y en el dashboard screen, en esa parte de acá, vamos a recibir un nav controller de tipo nav controller. Entonces ese es el elemento que vamos a trabajar. Luego en la parte interna, en la parte del diseño de la aplicación, este text lo vamos a convertir en un botón. Entonces le voy a poner el objeto button, y en ese objeto button por el momento el elemento que voy a programar es el elemento onClick. Ya lo voy a modificar, solamente le voy a colocar ese texto, y esto debería de ir dentro de la función lambda. Entonces movemos este text que tenemos acá, lo movemos y lo colocamos aquí adentro. Ya nos quedaría así. Entonces aquí lo que hemos hecho es convertir la pantalla en un elemento principal. Y ahora lo que vamos a hacer es que en este onClick, en donde tenemos en este caso la parte de la aplicación, le vamos a poner un navigation controller, que es la variable que teníamos, o nav controller. ¿Cómo le pusimos a la variable? Le pusimos nav controller punto, y le ponemos la opción que se llama navigate. Y ahora en el navigate, entre comillas, le vamos a poner hacia dónde va a navegar. Del dashboard se va a mover hacia el catálogo. Entonces le pongo catálogo. Y este mismo proceso que acabamos de hacer en esta pantalla, lo vamos a hacer en las otras que tenemos al otro lado. Entonces nos vamos ahora al catálogo screen. En el catálogo screen voy a crear una variable que se va a llamar navController. Aquí el fondo lo tenemos de color blue. Lo voy a cambiar para que lo podamos distinguir. Esto sería, le voy a poner de color magenta.
Y acá, en esta parte de acá, vamos a poner un button que tendría siempre el onClick como una función lambda, y este text que tenemos acá lo vamos a mover a esta sección y ahí tendríamos en este caso el text. Y hacemos lo mismo en el navController. Punto, tiene una función que se llama navigate y acá le decimos que va a navegar hacia account, hacia la función del account, y hacemos el mismo proceso ahora con el account screen. Aquí le decimos que vamos a recibir un navController. A este le voy a colocar en lugar de azul, le vamos a colocar amarillo, y luego en esta parte de acá convertimos esto en un botón. En el botón tenemos el onClick y aquí le vamos a poner la función lambda y copiamos o pegamos esta parte de acá aquí adentro. Y ahora en el onClick ponemos el navController punto navigate y a este le decimos que va a navegar hacia el dashboard. Ahí yo controlo cómo es que quiero que naveguen las diferentes aplicaciones, o sea, al hacer clic hacia dónde va a navegar. Con eso ya hemos probado cada uno de los elementos y ahora lo ejecutamos. Colocamos de nuevo el usuario y la contraseña, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se dan cuenta, ahora el dashboard ya cambió por un botoncito. Si ahora le hago clic, ya me mostró el catálogo. Si ahora le hago clic, ya me mostró los datos de usuario. Y si le hago clic, regresamos al dashboard. Entonces, en la misma pantalla, vean que no he programado otro activity, sino que dentro de la misma pantalla cambio todo. Ahora este ya es de color magenta, este ya es de color amarillo y este ya es de color azul. Y ahí estoy navegando entre cada una de las pantallas. Eso nos va a servir cuando ya estemos trabajando con el diseño de la aplicación. Nos va a servir para poder identificar cada una de las pantallas que nosotros vamos a ir agregando, cada una de las pantallas que van a contener nuestros elementos. Bien, ahora que ya hemos puesto esta parte de la navegación, ya hemos agregado esta parte de la navegación, vamos a ver un posible problema que se pueda presentar. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, voy a ir al Nav Component. ¿Qué sucedería si a mí se me ocurre que el dashboard, por ejemplo, ya no se va a llamar así, ya no se va a llamar dashboard, sino que se va a llamar May, por ejemplo, May Activity o May Screen, por decirles algo? Entonces, si yo lo cambio acá, si yo lo cambio en esta sección, que es el nombre del elemento, solamente con haberlo cambiado ahí, se van a dar cuenta que al momento de ejecutarlo, al momento de ejecutar la aplicación, con eso ya me va a generar un posible error. O sea, ahora yo le escribo admin@católica y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le damos iniciar sesión. Si se dan cuenta, se cierra la aplicación porque esto me genera un error, porque ya no se llama igual. O sea, aquí yo le he puesto que la pantalla inicial debería de ser el dashboard y aquí en la parte de abajo el nombre de eso ha cambiado y le hemos puesto un nombre totalmente diferente. Entonces existe una manera en la que nosotros podemos ordenar ese proceso, crearnos como, ¿se acuerdan cuando vimos las clases enum en Kotlin? Crearnos como una clase de tipo enum que pueda contener elementos que me permitan navegar entre diferentes aplicaciones. Y esa clase, digamos que sería el elemento principal con el cual yo podría ir agregando más elementos o en ese caso modificándolo. Entonces, para hacer ese proceso vamos a trabajar en el Navigation. Le doy clic derecho, le doy clic en New, vamos a crearnos una nueva clase. Lo que vamos a hacer es diseñarnos una nueva clase y a esa nueva clase le voy a poner routers, de algo así como ruta, un nombre de rutas. Esta nueva clase que nos vamos a crear
va a ser una clase especial que va a ser como una clase de tipo enum, pero con esteroide. Básicamente este es como una agrupación de elementos u objetos. Esta clase no se puede crear. Yo puedo enumerar un conjunto de elementos, pero la diferencia es que ese conjunto de elementos puede ser otra clase, puede ser otro civil class, puede ser un objeto, etcétera, etcétera. Puede contener varios componentes. Entonces la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, yo acá adentro, primero a routers, yo le voy a colocar que va a tener una propiedad pública que se va a llamar route, que va a ser de tipo string. Esa es la propiedad pública. Y luego adentro, lo que va a contener en ese caso esta clase van a ser diversas propiedades. La primera propiedad va a ser un objeto de tipo que se va a llamar screen1. Yo aquí le podría colocar dashboard, pero llegaríamos a lo mismo. Le voy a poner un nombre genérico. El nombre genérico va a ser screen1. Y este va a usar un objeto de tipo la clase routers y le voy a enviar el nombre que va a tener en ese caso ese elemento. Esto lo copiamos y lo pegamos abajo, y ahora vamos a colocar el screen2 y en lugar de dashboard vamos a agregar ahora el otro sería catalog. Vamos a agregar ahora el elemento 3, tenemos el 3, y en lugar de catálogo vamos a crear el account. Ya tenemos definidos tres elementos que queremos modificar. Cada uno se llama Screen1, Screen2 y Screen3, y así si voy creando más pantallas le voy a ir agregando Screen4, Screen5 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a configurar esos elementos en cada uno de los componentes que hemos diseñado. En este caso, en el nav component, en Start Destination ya no vamos a utilizar este texto que tenemos acá, sino que le vamos a poner routers punto, ahí tenemos un screen1 punto y la propiedad que se llama router. Entonces eso mismo hacemos en esta parte de abajo, le decimos routers punto screen, esta va a ser la screen1 punto router, que es el nombre de la pantalla. Lo mismo hacemos acá, le decimos routers punto, este sería el screen2 punto route, que sería la propiedad, y luego en esta otra parte de abajo le ponemos routers punto, este sería el screen3 punto routers, y ya tenemos definidas las tres pantallas. Entonces, si se dan cuenta, hemos puesto un nombre genérico. Y si en el dado caso yo quisiera cambiar el nombre de esa pantalla, pues voy a la clase que hemos creado, al CD class, y hacemos el cambio de ese componente. Ahora, para que funcione también en el otro, nos vamos al dashboard screen, y en el dashboard screen, aquí en lugar de ponerle catálogo, le voy a decir que voy a poner routers punto screen, sería screen2.route, y ahí se va a ir a la segunda pantalla. En el catálogo screen haríamos lo mismo, en lugar de colocar este elemento le pondríamos route.screen3.route para que se vaya a la tercera pantalla, y en el icon screen regresaría en ese caso a la primera pantalla. Entonces le ponemos routers punto, este sería screen1.route, esto lo llevaría a la siguiente pantalla. Si lo ejecutamos, esto no debería de haber generado ningún cambio, simple y sencillamente hemos ordenado el código, hemos hecho que de alguna manera sea mucho más fácil poder cambiar esos elementos más adelante dentro de la aplicación. Entonces ahora si lo ejecutamos, vean, ahí aparece el catálogo, ahí aparecen los datos de usuario, ya podemos seguir navegando en el diseño de la aplicación sin ningún tipo de problemas o inconvenientes dentro de los datos. Eso gracias a esa parte del diseño de la función con la cual nosotros hemos estado funcionando.
Hasta ahí ya tenemos más o menos cómo quedaría en este caso la aplicación. Entramos el login y nos mostraría esos elementos. Déjeme ver si tengo una muestra de cómo nos quedaría la aplicación. Eh, Quiero ver si tengo alguna. Aquí está. Quiero mostrarles más o menos cómo se vería el diseño de la aplicación. Más o menos esto es lo que nos vamos a crear. Este es el resultado final que deberíamos de generar cuando diseñemos la aplicación. Vamos a tener por aquí un encabezado, así como se ve acá, así de bonito. Vamos a tener por aquí en la parte de abajo, todo esto de acá va a ser como un carrusel. Este que sería como un botón flotante, también vamos a aprender a agregarlo. Y en la parte de abajo que vamos a tener como son como botones de navegación que nos van a permitir llevarnos a las diferentes pantallas. Ese es el diseño original que vamos a generar dentro de la aplicación. Entonces vamos a empezar a trabajar en ese diseño. Voy a dejar por el momento en esta parte de acá la parte de la aplicación y nos vamos a venir a trabajar primeramente en la parte del dashboard screen. Lo que hemos hecho ahorita nada más es generar el proceso de navegación entre los diferentes elementos. Pero ahora vamos a trabajar en la parte de el dashboard screen. En la parte del dashboard screen, para crearnos el primer diseño, me voy a borrar todo esto. Solamente esto era nada más como muestra, por eso se les mencionaba. Ahorita ya vamos a empezar a trabajar ordenadamente en los elementos que vamos a contener. ¿Se acuerdan que durante el diseño de aplicaciones, cuando creamos la pantalla principal, generalmente la aplicación nos ha agregado un elemento que se llama scaffold? Hemos estado trabajando con este elemento que se llama scaffold. En varios de los procesos con los cuales hemos estado trabajando, hemos visto ese elemento. Este elemento lo vamos a utilizar ahora y les voy a ir explicando por qué vamos a usar este contenedor, ya que tiene algunas características muy interesantes. Vamos a crear para comenzar un column y dentro de este column vamos a agregar un modify para que nos quite toda esa parte roja. Le vamos a poner un modify punto y le vamos a agregar la propiedad padding y vamos a ponerle it. Con eso ya se quita en ese caso toda esa parte de la información, toda la parte roja. Y en la parte de abajo, de ahora que ya tenemos un it, le voy a poner un text. Le voy a poner un text que vamos a poner siempre dashboard. Le voy a poner siempre dashboard a ese texto. Y por el momento, si se fijan, solo he agregado el scaffold y vamos a ver qué es lo que hemos hecho realmente, qué es lo que hemos hecho dentro de la aplicación. Al final de cuentas, bueno, tenemos el login, y si se dan cuenta solo hemos agregado la palabra dashboard. Es lo único que hemos hecho dentro del diseño de la aplicación. No le hemos agregado ningún elemento adicional. Sin embargo, vamos a empezar a trabajar con algunos componentes del scaffold. Si ustedes, por ejemplo, al scaffold le ponen el mouse encima, van a notar que ahí hay varias propiedades como el top bar, bottom bar, snack bar host, entre otras cosas que vamos a aprender a utilizar. Entonces, la primera propiedad que vamos a aprender a utilizar es la propiedad que se llama top bar. Entonces, le voy a poner top bar y este necesita una función lambda, y esa función lambda por el momento le voy a poner my top app bar, solamente con ese nombre. Y nos vamos a crear en la parte de abajo una función de tipo composable, que se va a llamar my top app bar,
solamente así le voy a colocar a ese nombre. Y nos vamos a crear un objeto de tipo top app bar, este elemento que tenemos acá. Y a ese elemento, este no necesita ningún otro componente. En la parte de acá le vamos a colocar el título. El título va a ser igual a un objeto de tipo lambda. Ponemos text. Y dentro de ese text le vamos a colocar el título, que sería Computer Solutions. De esta manera. Ahora, si se dan cuenta, aquí nos aparece de color rojo todavía My App Top Bar, y en teoría, de hecho, si voy a revisar a la parte superior, ya está importado, pero aún sin embargo me sigue apareciendo de color rojo. Y esto es porque esta función del top bar, o este objeto del top bar, es un objeto de tipo experimental, le llaman en ese caso dentro de Kotlin. Eso significa que como que todavía no está completamente aprobado, y para que nosotros lo podamos utilizar necesitamos agregar un texto en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que ahí le vamos a dar al enter, y ahí les aparece en la primera opción, le dice que agregue experimental material or of my tar bar, y no sé si se dan cuenta que agregó este elemento en la parte de arriba. Entonces, con eso que hicimos en ese momento, con solamente esa modificación que acabamos de crear, bueno, le vamos a poner, además de este, le voy a poner el color para que ya le vayamos dando forma. Entonces le ponemos colors igual, y este necesita un top app bar defaults, y este tiene un top app bar colors, que esta es la función que contiene los colores, y este le vamos a poner un container color, y el container color le vamos a poner un color, ese color va a ser 0x ff 2055 7f. Quiero ver, déjenme ver que lo veo muy... Sí, yo creo que ese color es 20... Vamos a probar cómo se ve. Y el color del título, le vamos a poner title, aquí le hace falta una coma. El title content color, le vamos a poner un color punto white. Y vean, con solamente esa modificación que acabamos de agregar, aquí, perdón, no es 20, es 2D. Por eso que no me aparece bien el error, el color todavía. FF 2D 55 7F. Si no lo corregimos luego, voy a correr de nuevo. Y le voy a poner un admin @católica.edu.sb, y aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le damos iniciar sesión. Y ahí tenemos el de la parte superior, que sí creo que es el que concuerda con el diseño. Sí, es el mismo que tiene el diseño. Así que ese es el color que aparece en la parte de arriba. Si se dan cuenta, ya le puso a la parte de arriba, a la parte de la aplicación, ya le puso el color azul. Ya aparece automáticamente el color azul. Eso gracias a solamente haberle agregado el app top bar. No tuvimos que agregarle otra información adicional, sino que solamente con ese elemento bastó para que empezáramos a agregar más datos. Y para que vean que también es mucho más fácil hacer el proceso de
trabajar también con la parte de la parte interna, quiero mostrarles cómo hacer para agregar el botón, la parte inferior. Entonces, solo déjenme ver. Ese es el top. eh, quiero acá vamos a trabajar con el bottom bar. Entonces voy a agregar ahora en la parte inferior, voy a agregar otra vez una función de tipo composable y voy a agregar una función que se va a llamar my sí, le vamos a poner my button navigation, my button navigation, y en ese my button navigation voy a colocar el bottom, se llama bottom up bar, es el elemento con el cual vamos a trabajar, y en ese elemento bottom up bar internamente le vamos a ir agregando primero algunos objetos específicos, ya lo vamos a ir personalizando un poco más. En la parte de interna lo que voy a hacer es agregar un icon button. Ese es el icono que debería de aparecer en la parte inferior. Ese icon button le voy a agregar, tiene en ese caso el evento onClick, y por el momento le voy a poner una función lambda, y en la parte de acá le vamos a poner un icon. Ese icon debe de ser de tipo image vector. Entonces seleccionamos el image vector y le ponemos acá image vector, va a ser igual, y ya tenemos el icons.filler y vamos a poner en ese caso el home, el primer icono que vamos a agregar. Ese necesita un content description, le vamos a poner por el momento vacío, y ahora agregamos los tres botones. Entonces seleccionamos acá esos tres botones, los copiamos y los pegamos, y a este botón de acá le vamos a agregar en ese caso aquí sería el icono, sería un shopping bag, que es el que tenemos aquí, y a este sería un person. Ese hay que importarlo, y allá tendríamos los tres iconos. Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería venirnos al scaffold que tendríamos en la parte de arriba, le ponemos una coma, y a ese scaffold le vamos a colocar déjenme ver cuál es la propiedad con la cual vamos a trabajar. Ese scaffold tiene un bottom bar, entonces le ponemos el bottom bar,
va a ser igual al navigation, al my button navigation. Y veamos ahora cómo quedaría. Lo corremos. Ponemos la parte de la contraseña. Le damos iniciar sesión y no sé si logran ver en la parte de abajo que ya aparece en ese caso los elementos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es personalizar un poco ese button bar y por otro lado también los iconos. Si se dan cuenta, los iconos como que aparecen un poquito pegados al lado izquierdo, y la idea es que aparezcan ordenados y ocupando el mismo espacio. Eso ya lo hemos visto previamente, quizá vamos a hacer ese proceso primero. Vamos a irnos a los iconos. Y si se acuerdan, por ejemplo, además del onClick, este tiene un objeto que sería el modifier, y dentro del modifier hay una propiedad que se llama weight, que la vimos en su momento. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, weight 1F, y eso lo que va a hacer es dividir el tamaño, digamos el ancho, dividirlo en cuanto a peso. Entonces aquí lo que hace es básicamente decirle, eso no lo copié, decirle de que en porcentaje ocupe, si yo le pongo 1F, 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 ocupe el 33.33% para cada uno de los elementos. Entonces es automático en el proceso que se ejecuta. O sea, ahora yo lo vuelvo a correr la parte de la aplicación. Vamos a ver cómo se ve. Admin@católica. Y si notan, ya aparecen los tres iconos ordenaditos en la parte de abajo. A esos iconos les podríamos dar un poquito de más de tamaño, porque los iconos están un poco pequeños. Entonces podríamos agregarle en esa parte del icono a cada uno de los iconos. Le ponemos una coma, agregamos el modifier, y en ese modifier le ponemos el modifier.size, y de una sola vez le ponemos 100.dp, y ese sería en ese caso el tamaño para esos iconos. Esto lo tenemos que importar, y lo mismo hacemos para los otros elementos de la parte de abajo. Lo venimos al otro icono, este icono que tenemos acá, lo ponemos a ese tamaño y hacemos lo mismo para este. Y si ahora lo ejecutamos, hacemos el mismo proceso, admin@católica.edu.sb, y lo corremos, y si notan ya aparecen un poquito más grandes. Lo único que nos hace falta es hacer llegar los colores de este elemento, que sería el bottom up bar. Entonces primero lo que vamos a hacer es colocarle el container color. Le vamos a poner siempre un color 0x ff, sería siempre 2d 55 7f, y ya tenemos el color. Y de una sola vez le agregamos el content color. El content color le ponemos color.white, y solamente creo que esos serían los únicos elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces ahora si lo ejecutamos, vamos a ver cómo se ve ese elemento. Y vean, ahí está el diseño de la aplicación. Entonces ya tenemos los iconos en la parte inferior, que por el momento no hacen nada. Ya tenemos el título en la parte superior también,
y ya tenemos en esta parte de acá los elementos principales que nos hace falta del diseño de la aplicación, que por supuesto más adelante lo vamos a seguir trabajando, pero por el momento ya tenemos el diseño de la aplicación lista para que podamos implementarla dentro de los datos. Vamos a seguir trabajando en las próximas clases, vamos a seguir agregando más elementos gráficos, vamos a seguir personalizando esto. Si se dan cuenta, en el diseño aparece por acá un carrusel. Yo les voy a explicar cómo ponerle un carrusel. También en el diseño aparece por aquí un icono pequeño, que también se los voy a enseñar cómo agregarlo, y aparece un budget, que esos también los vamos a personalizar, y este botón que tenemos en la parte de abajo. Todos esos son personalizables, que se los vamos a agregar en la próxima clase. Por el momento solo les quería mostrar cómo iba quedando ya el diseño de la aplicación, que se vea un poquito más bonito. Nos veremos entonces en la próxima clase.